Agradezco mucho este espacio al licenciado Edmundo porque va a ser muy importante este insumo de capacitación. Sí, sí, muchísimas gracias, Paola, por darme la oportunidad y poder colaborar muy humildemente también, ¿verdad? Con el conocimiento y con, digamos, con la experiencia que tengo y que ojalá que esto sirva como un material de apoyo para todos los compañeros y compañeras que estamos en las mismas condiciones, ¿verdad? Aprendiendo, porque todos estamos aprendiendo sobre este nuevo código, todos tenemos que eh, crear o desarrollar bases más firmes para poder abarcar esta nueva normativa que viene con un montón de cambios significativos. Y para mí es un orgullo también y un placer poder compartir con usted y poder brindar este espacio para los compañeros y compañeras con mucho gusto. Muchísimas gracias. Es muy importante la experiencia de la persona defensora pública y compartir a partir de esa expertise elementos que puedan aportar a las personas defensoras públicas que son nombradas en las diversas plazas en todo el país, quienes inician, quienes están y refrescar incluso conocimientos, ¿verdad? La primera pregunta, licenciado, es la siguiente. ¿Cuáles son las funciones de una persona defensora pública en materia de pensiones y familia en un escritorio? ¿Se deben llevar controles? ¿Cuáles son esas funciones que se debe de tener cuando usted asume un escritorio en una plaza de la unidad? Bueno, entre varias de las funciones que tenemos, ¿verdad? El abordaje integral que tenemos que hacerle a las personas usuarias que tenemos todos los días que atender en los diferentes tipos de procesos que se nos presentan. Yo considero, entre las funciones también tenemos que llevar algunos controles y me voy a adelantar tal vez a alguna pregunta, tal vez algún tema, si fuera el caso. Tenemos que llevar controles definitivamente de todas las actividades que hacemos para valorar y poder medir la carga laboral de cada uno de nosotros. Eh, Más sin embargo, también llevamos no, por orden de la jefatura algunos informes que definitivamente con la implementación del Código Procesal de Familia van a tener que ser analizados estas nuevas, bueno, las labores que ya tenemos asignadas a partir de que cuando entre en vigencia el nuevo Código de Familia, porque definitivamente la carga laboral va a aumentar, ¿verdad? Para nosotros. Y en cuanto a las funciones, para ampliar un poquito más, que tenemos que tener, bueno, yo creo que tenemos que tener una función muy apegada, ¿verdad? A lo que son la aplicación del control de convencionabilidad, manejarlo muy bien, aplicar todos los tratados internacionales, convenciones, declaraciones, o sea, aplicar el principio de control de convencionalidad en todos nuestros procesos. Definitivamente eso es sumamente importante y máxime tratándose de personas en estado de vulnerabilidad. Entonces aquí estamos hablando del Tratado de las 100 reglas de Brasilia, ¿verdad? Yo por lo menos considero eso y considero que nosotros vamos a tener que tener una función más proactiva en los procesos cuando ya comience a regir este nuevo Código Procesal de Familia y desarrollar, ¿verdad? Estas habilidades o habilidades blandas que yo considero que definitivamente ya las tenemos, pero con el Código Procesal de Familia, las habilidades blandas las vamos a tener que ampliar, que reforzar, ¿verdad? Mucho esto de la comunicación, ser una persona con escucha activa, flexible, planificadora, con capacidad de negociación, más sensible, con esto de manejo de conflictos
conflictos, de trabajo en equipo también, ¿verdad? Ser innovadora, creativa, ¿verdad? Que ya lo mencioné. Y todas estas habilidades blandas definitivamente las vamos a tener que ampliar o reforzar más si no las tenemos. Entonces, yo considero que definitivamente entre las funciones que nosotros vamos a tener que realizar como defensores públicos a la hora que se venga el nuevo Código Procesal de Familia serían algunas de esas. Claro, es muy importante recordar de familia es un reto profesional para todas las partes y para la persona defensora pública aún más, pues es quien tiene que hacer un litigio estratégico y esto implica toda una teoría del caso, que no es solo pensar en una prueba, es pensar en cómo poder colaborar de forma correcta en las pretensiones de esa parte que está en condición de vulnerabilidad. Eso implica poder entender que tal vez la conciliación sea la mejor opción en ese caso, tal vez no sea la conciliación, tal vez sea la recepción de prueba, pero esto implica que tener las condiciones adecuadas de empatía, de asertividad, de poder dar una Exacto. atención correcta, prioritaria y según las necesidades que tenga la persona usuaria. Todas las personas tienen necesidades distintas según la población, la localidad, el territorio, su situación personal y las vivencias familiares que tenga. Entonces es muy importante lo que usted nos está diciendo, esas habilidades que pueda tener una defensora pública, porque a veces se entiende que ejercer defensor público es solo hacer demanda número más, y no es esto, es prestar un servicio de calidad. Es prestar un servicio integral, como dice el Código Procesal, que se rige por esa interdisciplinariedad, esa integralidad. Y esto me lleva a la segunda pregunta, que es el día a día de la defensa pública en muchos casos, ¿verdad? Que es el tema de la redacción de las demandas. Hay que entender que es parte fundamental del diario vivir de la persona defensora pública la redacción de escritos de demandas. Con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia en octubre, ¿cuál es esa función en la redacción de demandas que debe tener la persona defensora pública? ¿Qué elementos son importantes a la hora de redactar un escrito? Ujú. ¿Por qué? Porque recordemos que esa demanda tiene que bastarse por sí sola. ¿Qué elementos son de vital importancia en ese escrito inicial que debe ser presentado por la persona defensora pública? Bueno, definitivamente, en las demandas, sí hay que tomar en cuenta que el artículo 6 del Código Procesal de Familia nos remite a lo que o nos lleva a establecer como el centro de ese proceso. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que el centro del proceso va a ser la persona humana. A partir de ahí, ¿verdad? Teniendo claro ese artículo y ese principio, ¿verdad? El litigio tiene que ser con una tutela efectiva, ¿verdad? Definitivamente un litigio totalmente estratégico, como usted hablaba ahora, ¿verdad? Una argumentación jurídica que sea totalmente clara, concisa y que abarque todas aquellas necesidades y aquellas pretensiones que nosotros tenemos a la hora de redactar cada uno de los procesos judiciales. Más sin embargo, también tenemos que realizar con coherencia o actuar con coherencia, ¿verdad? Y estratégico totalmente a la hora de que redactamos una demanda y tomar en cuenta no solo, digamos, si fuera necesario aplicar unas otras normas supletorias a la norma del Código Procesal de Familia, como bien yo ahora estaba mencionando, ¿verdad? De lo que son normas internacionales, ¿verdad? Si es el Código Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Lo del PANI, etcétera, otras normas que la CEDAW, la Belén do Pará, otras normas, integrarlas si fuera el caso para poder resolver un proceso. Pero es muy importante que esa redacción de la demanda lleve intrínsecamente o claramente principios
o que nazcan, ¿verdad? De principios constitucionales, tomar en cuenta, ya dije, ¿verdad? Los instrumentos internacionales y que siempre vaya eh, encaminada a que nosotros, a la hora de que vayamos a exponer esos hechos ante un juez, si fuera el caso de manera oral, como, y tal vez me estoy adelantando también a otros temas, disculpe, pero en la parte cuando damos las conclusiones, muchos de los hechos que nosotros hemos redactado en la demanda, entonces vamos a aplicar ahí un sistema procesal oral, ¿verdad? Entonces, ese sistema procesal oral, ¿verdad? Que va a ser a futuro el trámite de la demanda, va a estar nutrido precisamente con la reacción o va a depender de la reacción de la demanda, ¿verdad? Entonces, una excelente demanda, muy concreta, clara, concisa, este, eh, y con suficiente normativa, ¿verdad? Me parece a mí que sería lo más importante para las funciones de nosotros como defensores públicos, porque esa va a ser nosotros cuando vayamos a construir una demanda a partir del nuevo Código Procesal de Familia, va a ser el arma de nosotros durante todo ese proceso, ¿verdad? De ese asunto que nosotros estamos presentando, porque precisamente, como vamos a ver más adelante o van a ver durante estas capacitaciones, me imagino yo, la oposición es sumamente importante, ¿verdad? Que nosotros vayamos a realizar. Sí, efectivamente es todo en el Código Procesal de Familia es un engranaje. Tener en cuenta que no es solo lo técnico, sino el abordaje que usted haga dentro de esa demanda, porque el marco fáctico que marque una persona defensora pública en esta demanda es lo que nos va a llevar a ese camino de un buen puerto para tener corroborada esa pretensión y que así sea resuelto por una persona juzgadora, con sus elementos bien determinados, como usted bien lo indica, y Ujú. dentro del marco fundamentado, teniendo en cuenta que el centro es la persona humana, como lo dice el código al inicio, ¿verdad? Esto es fundamental tenerlo en consideración. ¿Considera usted, dentro de lo que nos acaba de indicar, que podría eventualmente, dentro de esa demanda que está planteando la persona defensora pública, hacer correctamente a esta presentación, introducir otra posterior a que presentó la demanda? Y perdón, vieras que se le cortó un poco. ¿Me podría repetir? Claro. Dentro de todo lo que nos acaba de explicar, ¿podría Mm. una persona defensora pública introducir prueba nueva, hechos nuevos posteriormente a que ya presentó la demanda? Bien nos indicaba que tiene que ser completa, que es la columna vertebral del proceso, Ok, esa parte, o bueno, hacer correcciones. ok, esa parte está precisamente tipificada en el artículo 215 del Código Procesal de Familia. Ahí nos dice cuáles son los requisitos que tiene el escrito de la demanda, qué es lo que tiene que llevar la demanda. Y precisamente a mí me llama mucho la atención que comentaba también el licenciado Don Eddie, se me fue el nombre ya, perdón, Don Rodríguez. Eddie Rodríguez, lo ha comentado, esta parte que dice como mínimo deberá contener, pero eso, y qué bueno que pregunta porque eso hay que tenerlo bastante claro. El juez, esa parte o esa frase como mínimo, creo que y yo por lo menos también soy de ese criterio, que le da la facultad al juez de decirnos a nosotros de que, bueno, usted está aportando esto y esto, pero me parece que usted debería aportar tal cosa también. Entonces, queda muy abierto, ¿verdad? Entonces, entre más completa nosotros hagamos una demanda, va a ser más asertiva a la hora, y digamos, hacemos un abordaje más integral,
¿verdad? A veces yo sé que hay personas usuarias que son un poquito complejas o digamos, no es que ocultan, sino que les cuesta un poco también expresarse o son tantos elementos o llegan con una situación muy sensible en ese momento que no lo expresan o no nos cuentan ciertas cosas, pero el abordaje lo tenemos que hacer un esfuerzo porque es que, como les decíamos y comentamos ahora, ese es el arma que nosotros vamos a tener durante todo ese proceso hasta que se termine ese proceso. Entonces, hay dos aspectos muy importantes que se desprenden precisamente de ese artículo 215 que nos dice sobre los aspectos de los requisitos. Eh, ese el cómo o como mínimo, ¿verdad? Como ya les decía, puede ser que el juez nos diga que está bien, que toda la demanda está bien, pero nosotros podemos ampliar la demanda. Entonces, sí sería bueno que vaya más completa porque entonces nos van a hacer una prevención y vamos a estar contestando prevenciones y prevenciones, ¿verdad? Para poder completar como corresponde la demanda. Entonces, lo importante aquí sería que la demanda vaya bien fundamentada, con las pretensiones que sean bastante claras y con toda la prueba. Eh, sí hay una excepción en cuanto a las pruebas, como que usted me preguntaba, porque el juez precisamente, una de los requisitos que se mencionaban ahí, es que hay varios detalles en los incisos, pero es que es muy largo, entonces no sé si, bueno, por ejemplo, y voy a ir tal vez como uno por uno. En el inciso uno, que es sobre los nombres y calidad, el número de identificación y domicilio, ahí se señalan dos aspectos importantes sobre eso que hay que tomar en cuenta a la hora que redactamos, porque hay información que inclusive podríamos no aportar, así como suena, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer cuando esa información no la aportamos es indicar claramente que la parte la desconoce. Decirle al juez, por el momento la parte actora, ¿verdad? O la persona usuaria desconoce es tal información, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los aspectos y eso el juez va a valorar si va a ser sumamente importante para prevenirlo, para aportarlo después, o bien está el otro aspecto importante que es información que no se puede tener a la mano. Entonces, esa información solo por una orden de un juez judicial, ¿verdad? Como la prueba, que nos haga falta prueba o algo, entonces la solicitamos ahí en la demanda. Vea, nosotros no podemos aportar esa prueba porque solamente con orden judicial se podría aportar la prueba. También en lo que es ya me adelanté a la parte de la prueba, perdón. También hay otro aspecto importante que podemos restringir, por ejemplo, direcciones, teléfonos, etcétera, porque puede ser que esa información sea información sensible y exista algún proceso penal, pero obviamente todo eso lo tenemos que mencionar en la demanda, ¿verdad? Sumamente importantes los hechos de la demanda, ¿verdad? Que sean bien fundamentados, ¿verdad? Bien fundados los hechos de la demanda, las pretensiones que sean claras, las pretensiones en cuanto a daños y perjuicios. No voy a mencionar sobre los daños y perjuicios que es un tema sumamente complejo que vamos a tener que abarcar más, me imagino que digamos en esto de la capacitación, y es un tema que se las trae bastante, ¿verdad? Pero es uno de los requisitos que tenemos que aportar en la demanda y después está, y llegamos ahora a lo que me decía o me preguntaba Paola de las pruebas y el aporte de documentos, que es precisamente ese que si nosotros valoramos que necesitamos solicitar esa información porque no la podemos adquirir nosotros, entonces existe la posibilidad de hacerle ver al juez, pero hay que indicarlo, ¿verdad? Nosotros no podemos
que el juez suponga que nosotros no vamos a aportar esa prueba porque no tenemos ese poder de ordenación que tiene el juez, ¿verdad? Entonces nosotros no le podemos dar, bueno, yo no puedo ver algunas cuentas bancarias, que es lo más común, ¿verdad? Entonces, pero yo no las puedo mencionar sin decirle al juez que las solicite, porque yo no las puedo, ¿verdad? Solicitar. Entonces, no podemos hacerle ver al juez una suposición que es lo que él tiene que hacer. No sé si me explico. O sea, lo tenemos que poner claro en la demanda que nosotros somos los que tenemos que solicitarle al juez que eso no se aporta por cuanto eso solo requiere una orden judicial, ¿verdad? Y después está el señalamiento a pruebas y todo eso, el señalamiento, perdón, a el medio o lugar para recibir notificaciones, que es lo más normal, entre otros, creo que esos son los requisitos que señala el 215 del nuevo Código Procesal de Familia y muy importante tomar en cuenta esos aspectos de los requisitos. Y es muy importante lo que usted nos indica del artículo 215 y hacer esa salvedad, que este artículo, conjuntamente con el artículo 267, no es una camisa de fuerza para la persona defensora pública. ¿Y a qué me refiero con esta frase de forma coloquial? Que el mínimo que indica al iniciar el párrafo del artículo implica que estos, los requerimientos mínimos que toda persona defensora pública debe procurar que están en la demanda, en el escrito inicial que plantea, pero esto no implica que no puedan ir otros requisitos, otros elementos, porque incluso en materia de pensiones alimentarias, incluso actualmente con la ley vigente se habla claramente de las posibilidades, de las necesidades, y acá en este artículo solo dice exposición clara de los hechos. En esa exposición clara de los hechos, tenemos que entender que si estamos en un proceso de pensiones alimentarias donde lo que pretendemos es la fijación de un monto alimentario tal cual y la satisfacción de los intereses de una persona en condición de vulnerabilidad, pues tenemos que expresar en esa exposición clara de los hechos las posibilidades, las necesidades, aunque el artículo no lo diga de forma expresa, es parte de ese litigio que tenemos que hacer como personas defensoras públicas. Y muy bien usted lo indica. Ese contenido mínimo implica también que le da la facultad y la potestad eventualmente a la persona juzgadora de hacerle prevenciones a la persona directora, sea privada, sea pública, de cumplir ciertos requerimientos que considera importantes. Por eso es importante, como usted bien lo dice, ese estudio previo, esa asesoría previa, ese trabajo previo con la persona usuaria para tener todos los elementos para que esa demanda sea completa, no se pierda tiempo innecesario en cumplimiento de prevenciones y entre directamente a ser conocida con una resolución inicial por esa persona juzgadora. Esto me lleva a la siguiente pregunta, que es un gran cambio con la estructura monitoria del Código Procesal de Familia. Actualmente, pues tenemos la pensión provisional, la fijación como una medida cautelar, ¿verdad? Y que, pues evidentemente, cuando la parte o las partes no están conformes, pues presentan un recurso de apelación para que segunda instancia conozca sobre ese recurso, sobre esa situación en la cual no están conformes. Con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, su estructura marcadamente monitoria en el proceso de pensiones alimentarias, está la figura de la oposición. ¿Qué es esa oposición? ¿Cómo se debe hacer esa oposición a la sentencia anticipada y en qué consiste? Porque es algo novedoso que introduce el Código Procesal de Familia. Muy bien. Bueno, antes de hablarle me parece, digamos, como para que los compañeros y las compañeras que vayan a ver el video, me parece importante como hablar de esta oposición. No podría sin antes explicar, por lo menos en resumidas cuentas, ¿verdad? Porque no es mucho el tiempo, pero sí me parecería importante como aclararles un poco la estructura o el orden como vamos presentando. Redactamos la demanda, la tenemos redactada, la presentamos al juzgado, el juzgado nos previene, nosotros, si fuera el caso, cumplimos la prevención, entonces el juzgado señala a una audiencia de conciliación. Esa audiencia de conciliación
pueden pasar un montón de cosas. No se notificó al demandado, solo llegó la actora, o no se pudo, solo se presenta la actora, no se presenta el demandado, o incluso los dos se presentan y no llegan a un acuerdo. Si ya llegan a un acuerdo, listo, se homologa y ya pasa a la parte de ejecución. Pero si no se llegara, si se dicta, ¿verdad? Porque se dicta una sentencia anticipada porque las partes no llegaron a un acuerdo o una de las partes no llegó, ¿verdad? Yo siempre, por lo menos en mi caso, siempre le digo a la señora, señora, usted tiene que venir a la audiencia de conciliación sí o sí, porque usted es la interesada en este asunto, ¿verdad? Y siempre informarle, ¿verdad? Aunque el juzgado le notifique, nosotros le volvemos a notificar la hora y fecha de esa conciliación. Pero bueno. Entonces se dicta una sentencia anticipada. El juez, hay que valorar el plazo, ¿verdad? El juez tiene 24 horas para dictar esa sentencia anticipada, porque si no acarrea nulidad esa resolución. Pero bueno, vamos a lo de la parte de la oposición. Entonces, el juez dicta la sentencia anticipada y el artículo 270 y 271, si no me equivoco, me puedo equivocar ahí. Entonces, del nuevo Código Procesal de Familia, es el que habla de la oposición. La oposición se tiene que hacer tenemos el plazo de 5 días para hacer esa oposición. Y nosotros la tenemos que hacer dentro de ese plazo porque si no la sentencia se puede rechazar y la sentencia quedaría firme, ¿verdad? Y se pasaría a la parte de ejecución, ¿verdad? Si no la hacemos dentro de ese plazo es sumamente importante. Y como ahora, y he comentado con otros compañeros y con la licenciada Paola también, que la oposición es tan importante como la demanda, ¿verdad? Porque la oposición tiene que ser fundada, ¿verdad? Tiene que tener los elementos que ahí se señalan, ser concreta, clara, las pretensiones que se solicitan, el ofrecimiento a prueba de esa oposición. No estamos hablando del ofrecimiento a prueba que presentamos en el escrito de la demanda. Puede ser que se repitan, pero recuerden, es de la oposición. Son hechos de que yo estoy presentándole al juez, me opongo, tal vez para que lo tengamos claro, me opongo a esa sentencia anticipada por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, hago casi es volver a ser parecido a una demanda, ¿verdad? Entonces, volvemos a los hechos, las pretensiones. ¿Qué pretendo yo? Bueno, que se anule la sentencia, ¿verdad? Que se vuelva a dictar el monto, que se modifique el monto, etcétera. Las pruebas que aporto por todos los hechos que yo estoy indicando. ¿Por qué es importante que la oposición sea tan concreta, clara y que vaya muy completa esa redacción? Pues muy sencillo, ¿verdad? Porque es que no me puedo quedar yo solo con esto que me está preguntando Paola, porque no terminaría, ¿verdad? Ahí la oposición, sino que el juez, de una vez revisada la oposición que nosotros vamos a hacer, entonces, él nos va a decir si está fundada la oposición, ¿verdad? Si cumple con todos esos requisitos o es infundada la oposición. Nada más para adelantar que tenemos que tener claro que la resolución que rechaza la oposición de nosotros es la que tiene recurso de revocatoria con apelación, ¿verdad? La sentencia anticipada no tiene ningún recurso, sino que tiene esta oposición. Y esta es una de las partes sumamente muy novedosas, ¿verdad? Del nuevo Código Procesal de Familia que tenemos que tener claro, ¿verdad? Entonces, la que le rechaza a nosotros la oposición, esa nosotros le podemos apelar. Entonces,
Pero bueno, nos admiten, entonces el juez señala a pruebas, ¿verdad? Y aquí hay que tener sumamente importante de que el juez en ese señalamiento a pruebas solamente va a abarcar o va a verse, ¿verdad? Esa audiencia va a versar sobre los hechos y las pruebas de la oposición, no de la demanda que nosotros hicimos al principio, ¿verdad? Eso es sumamente importante que nosotros lo manejemos, ¿verdad? Entonces, vean lo importante que es, y voy a continuar, ¿verdad? Porque esto trae mucha cola larga. Lo importante que es fundamentar bien esa oposición que nosotros vayamos a hacer. ¿Por qué es importante? Bueno, porque al final de esa audiencia, adivinen que nos van a dar audiencia de las conclusiones. Y precisamente tenemos que ir preparados totalmente para esa audiencia de conclusiones. Y las conclusiones nosotros las tenemos que, inclusive en media audiencia o ya llevarlas hechas, ¿verdad? Bueno, yo tengo ahí varias estrategias, pero vean que entonces nuestra oposición también es otra de las herramientas, ¿verdad? Para combatir, por decirlo de alguna manera, metafóricamente hablando, a esa guerra, ir a la guerra, nosotros tenemos dos armas, la demanda y la oposición. Y tercera, las conclusiones, ¿verdad? Que son de manera oral, a prepararnos con el proceso oral, por supuesto. Es muy importante lo que nos indica y el punto incisivo que usted nos da, que es una oposición fundada. ¿Por qué? Porque la posibilidad de esa resolución que rechaza por considerar infundada es la que tiene el recurso de apelación, y así lo dice el artículo 101 en el inciso N, que considere infundada la oposición. Entonces, si hacemos en una argumentación jurídica un desglose de este inciso N del 101, contrario censo implica que la oposición tiene que estar fundada para yo poder apelar, porque el juez va a considerarla infundada. Entonces, la fundamentación que yo haga de esa oposición como persona defensora pública es clave, que no es un escrito sencillo, es un escrito donde yo esbozo y establezco mi marco para el proceso. Si no estoy conforme, pues podrá en muchos casos haber una conformidad a la sentencia anticipada y no haya necesidad de una oposición, pero en los casos que sí hay necesidad de esa oposición, tiene que ser el marco claro y fundado, y no tiene que ser un escrito tomado a la ligera, porque lo que da esa posibilidad de apelar es que se haya considerado infundado. Contrario censo, tiene que ser entonces debidamente fundamentada, aunque en el Código Procesal de Familia, si buscamos, no están los requisitos claros de la oposición, los podemos extraer de este inciso al decir infundado. Entonces, en español, Real Academia, entendemos que nuestra oposición tiene que ser fundada para poder ser apelada, ¿verdad? Porque así va a ser dictada la resolución al considerar infundada la oposición. Muy atinadamente usted lo explica y lo amplía. Es muy importante entender la estructura monitoria del nuevo código al establecer un proceso resolutivo especial de pensiones alimentarias que se fundamenta en una demanda estructurada con una sentencia anticipada, una oposición, y que nos va a llevar a pruebas y luego pues a una resolución final donde la oralidad va a ser la columna vertebral de todo el proceso. Y esto no nos quita además que efectivamente hay un cambio trascendental en los procesos de modificación. ¿Por qué? Porque lo que estamos acostumbrados hasta antes de octubre del 2024 de contestaciones por escrito, contestaciones que se fundamentan en documentos que nos presenta la parte en el momento, pues eso va a haber un cambio radical en las modificaciones, en los procesos que hacemos para modificar lo que ya ha sido resuelto. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, porque es sumamente importante tenerlo en consideración. ¿Cuál es la actuación de la defensa pública en los procesos de modificación de ese fallo en la contestación? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Existe algún cambio, una novedad en esa actuación de la defensa pública, tomando en consideración que el norte va a ser la oralidad en esas audiencias?
cuál es el cambio, cuál es la actuación de la defensa pública ahora en esos procesos de modificación. Ujú. Bueno, definitivamente, bueno, ya no va a estar ese artículo 58 que nos decía que ese cambio de circunstancias y de todo, no. Nos da ciertos requisitos, el 277 y 278, ¿verdad? Que es el que nos habla, creo que los procedimientos de modificación. Y tendríamos que también supletoriamente con el 172 del Código de Familia, tal vez supletoriamente aplicándolo. Entonces, yo considero, por lo menos mi criterio, perdón, es que algo está apareciendo aquí en la computadora. Por lo menos es mi criterio de que las pretensiones, la exposición de los hechos, los motivos, el ofrecimiento a pruebas, las pretensiones totalmente concretas, claras, ¿verdad? Especificar y aclarar, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio significativo? Nos habla también de lo de los cobros, o sea, que tenemos que ser muy claros con los montos que nosotros vamos a solicitar en esos incidentes de cobros que hagamos, pero en los procesos de aumento, a mí me parece que es sumamente importante eh, poder hacerle ver al juez esas nuevas necesidades, ¿verdad? De la parte beneficiaria y precisamente poderle ver, ¿verdad? Hacerle ver al juez, a la parte de la autoridad judicial, ese cambio de ingresos socioeconómicos que está presentando la parte demandada. Entonces, yo considero que, bueno, por lo menos eso es lo que yo podía interpretar de esas normas, ¿verdad? Que sigue siendo sumamente importante esa, esa labor por parte de nosotros de que la demanda de los procesos de modificación sean todavía inclusive más completas a la hora que nosotros las presentamos y que las pruebas sean totalmente más efectivas, ¿verdad? Que sean asertivas para el juez y que pueda verse ese cambio significativo. Efectivamente, es muy importante tener en consideración estos aspectos en las modificaciones y en las audiencias, ¿verdad? Esas destrezas que son sumamente importantes. Y esto nos lleva a las destrezas con respecto a los interrogatorios. ¿Cuáles considera usted que son los elementos importantes, tanto en los interrogatorios apartes, porque ya con el Código Procesal de Familia se elimina lo que es la palabra prueba confesional y es declaración de parte únicamente, ¿verdad? ¿Y Mm. cuáles son los elementos que usted considera también el interrogatorio a una persona como testigo, que deben de tenerse como claros y efectivos para una efectiva audiencia, que la persona defensora pública tenga que tener claridad de su teoría del caso y dirigir esos dos interrogatorios? Bueno, yo siempre, eh, previo a, digamos, a tal vez a relacionarlo a lo que aplicamos hoy en día, a lo del Código Procesal de Familia, ¿verdad? Eh, yo considero sumamente importante que siempre, ¿verdad? Yo lo hago porque es una estrategia que yo hago, es revisar cuáles son los hechos no controvertidos, o sea, que inclusive ya los he demostrado con una prueba documental y yo los descarto como preguntas. Tal vez a veces podemos hacer esas preguntas para ratificarlas ahí en la audiencia, pero no es necesario. Eso por un lado. E inclusive los hechos cuando la parte ha indicado o ha afirmado, ¿verdad? Su contestación que los da por un hecho que es cierto, ¿verdad? Entonces, a mí me parece innecesario ir a preguntarle a testigos e ir a hacer una declaración de parte cuando ya
la parte, valga la redundancia, se ha referido que sí es cierto eso. Entonces, eso yo creo que, que sigue esa estrategia, ¿verdad? Definitivamente que nosotros tenemos que valorar, pero bueno, el uso de la oralidad, de la buena comunicación asertiva, clara, a mí me parece que definitivamente si nosotros no tenemos una buena argumentación, y siempre hablamos de la argumentación escrita, ¿verdad? Que es muy fácil, porque ahí nosotros buscamos en Google, en la computadora, ejemplos de reacciones y de todo. Pero ahora, con el nuevo Código Procesal de Familia, nos tenemos que preparar porque la oralidad es casi que al 100%, ¿verdad? Ya lo hemos comentado anteriormente. Entonces, en estas pruebas, bueno, tenemos que ser, bueno, analizar, ser analíticos mucho. ¿Qué es lo que vamos a preguntarle al testigo? Tener una buena planificación de los hechos, ¿verdad? Enumerar cuáles son los que efectivamente yo los veo un poco que hace falta afirmarlos más, ¿verdad? Para que el juez llegue a tenerlos por hechos probados en su sentencia. Y una planificación cronológica, ¿verdad? De las preguntas. Yo considero siempre que no podemos preguntar de forma muy por acá y como va, por lo menos yo no lo hago así, ¿verdad? Yo lo hago de una forma cronológica, máximo en los procesos de modificación, ¿verdad? Bueno, el niño antes tenía esa edad, ahora en esta edad esto y esto está pasando, antes pasó todo esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que definitivamente vamos a tener que estar bien concentrados, ser cautelosos, la oralidad de nosotros y ¿por qué la oralidad? Tal vez menciono mucho la oralidad, ¿verdad? Porque eh, es que a mí me parece que si nosotros vamos a una audiencia y vamos a estar muy nerviosos, titubeando y que vamos a estar solo leyendo y de todo, nosotros vamos a llegar a generarse inseguridad, pero no inseguridad de mí, de mi persona, no. Esa, e inclusive podríamos llegar a generar inseguridad jurídica, ¿verdad? También, ¿por qué? Porque esos nerviosismos o algo se nos va algo de la mano y entonces a la hora de que redacten esa sentencia o tomen una decisión tan importante que va a ser una sentencia, Jay, nosotros mismos vamos a tener que ser cómplices de la toma de la decisión del juez, ¿verdad? S- Sea que nos beneficie, si nos beneficia, pues está muy bien, pero si nos perjudica, somos cómplices de esa toma de decisión, ¿verdad? Porque en algún momento generamos esa inseguridad jurídica e inclusive también que va a opinar nuestro representado, nuestra representada de que nosotros estamos generando una inseguridad jurídica ahí en esa audiencia, ¿verdad? Bueno, ¿por qué este me está preguntando eso? O ¿por qué inclusive no me preguntó tal cosa, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que sí nos tenemos que preparar todavía aún más porque son las armas que nosotros tenemos para ir a esa guerra y precisamente recuerden que todo esto el juez lo va a analizar para tomar una decisión, ¿verdad? Entonces nosotros le damos de comer al juez, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, para que él nos diga, bueno, me siento satisfecho, ¿verdad? Entonces yo lo digo de esta manera porque es muy coloquial y todo, pero es que a mí me parece que la oralidad es tan importante, bueno, desde ya, ¿verdad? En los procesos, pero más ahora con la implementación del nuevo Código Procesal de Familia. Claro, la persona defensora pública como persona abogada directora a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal, pues debe recordar los poderes, las facultades, pero esto no es nuevo, no es nuevo en el Código Procesal, porque desde que toda persona abogada hizo el curso de ética en el Colegio de Abogados y se incorporó, en el Código de Ética dice todos los deberes a la hora de ejercer una representación de una persona y es
la debida preparación del caso, la debida comunicación, información de los deberes, de los derechos, mantener efectivamente informada a la persona usuaria de cada etapa. Eso está desde el Código de Ética y ahora el Código Procesal de Familia nos viene a reafirmar, incluso en el Código Procesal Civil también está, pero parece que esos artículos muchas veces nunca los leemos, se nos olvida porque lo que hace es darnos, como yo digo, una regañada a las personas litigantes y recordarnos nuestras funciones en el proceso, que son muy importantes. No, yo siempre digo, un proceso no es un número, es un rostro, es una persona que tiene necesidades, que requieren ser atendidas a través de nuestro verdadero trabajo y nuestro servicio de calidad como personas defensoras públicas. No es ver un número, no es ver un expediente, es una persona usuaria que necesita el ejercicio legal de nuestro trabajo de una forma efectiva, de una forma humana, de una forma armónica, empática, y que esto, si no lo hacemos de esta forma, va a dar al traste con las pretensiones de esta persona y crear una expectativa que podría afectar el bienestar de una familia, ¿verdad? Esto me lleva también, ahora que usted mencionaba las destrezas de la persona defensora pública y qué debe hacer en una audiencia con respecto a los interrogatorios. ¿Cuáles considera usted que son las funciones de la persona defensora pública en una etapa tan importante como es la conciliación? El código está marcado por audiencias previas, la conciliación fundamenta la solución integral como un principio, como una columna vertebral. ¿Cuál considera usted que tiene que ser la función, el perfil de la persona defensora pública en una audiencia de conciliación? Bueno, definitivamente la persona defensora pública en una audiencia de conciliación tiene que ser una persona que sea conciliadora, ¿verdad? Y que vele precisamente por los intereses de la persona que está representando, por los intereses de esa persona en estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Y que no se le vaya a perjudicar en lo más mínimo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser íntegros y ahora usted hablaba de la ética y valores y de las responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Porque el nuevo Código Procesal de Familia habla de deberes y responsabilidades del juzgador mucho. Bueno, pero es que nosotros también tenemos todo eso, ¿verdad? No, también nos debemos a esa persona que estamos representando y tomar en cuenta lo que mencionamos ahora al principio, que era que el artículo 6 el Código de Familia, ¿verdad? El Código Procesal de Familia señala a la persona humana como el centro de todo el proceso, ¿verdad? Y máximo si estamos hablando de una persona en estado de vulnerabilidad. Entonces, a mí me parece que esa sería la función, siempre velar y respetar, por supuesto, la voluntad de las partes, mas sin embargo, por lo menos yo, si veo que un acuerdo eh, va a perjudicar a una de las partes menores de edad, beneficiarios y de todo, pues sí, el juez me dice, bueno, es que es un principio de voluntad de las partes. Bueno, pero entonces yo me aparto de ese acuerdo. Respeto su principio, pero me aparto, ¿verdad? Entonces tenemos que ser íntegros también, ¿verdad? En ese sentido. Efectivamente, efectivamente, usted lo indica muy bien. La importancia de la conciliación es vital, pero también tenemos que recordar nuestros deberes y nuestras facultades. En muchos casos, a mí en lo personal me ha sucedido, las partes tienen la autonomía de la voluntad por los principios de la Ley de Resolución Alterna a Conflictos y convenciones internacionales le dan la autonomía de poder negociar bajo sus intereses, pero nosotros somos profesionales en derecho y tenemos una representación, un patrocinio que ejercer de forma ética y de forma adecuada y según nuestras facultades dadas por varias normas, incluso reforzadas por el Código Procesal, y si tenemos que hacer nuestra reserva y apartarnos en ese acuerdo, pues tenemos que hacerlo. A veces se considera innecesario porque consideramos que se ve feo en un acta que una persona se oponga. No, es que no es, como yo siempre lo digo, no es que se ve feo, se ve mal, es que es parte del ejercicio adecuado de nuestra profesión, de nuestra función como servidores y servidoras públicas que nos rige la Ley de Administración Pública, la Ley Orgánica del
Poder Judicial, el Código de Ética, y que si vemos que algo va en contra los intereses de la población que representamos, que muchas veces son personas menores, condiciones de discapacidad, adultas mayores, y que las personas están negociando, pues es su autonomía de voluntad en negociar. Pero nosotros tenemos un deber, y ese deber es para el proceso, para la parte que representamos, y tenemos que hacer esos advertencias y que queden constando en actas, porque el día de mañana pasa alguna situación que se vea ante alguna entidad, el PAN y el CONAPDIS, el CONAPAN, mire, esa persona defensora pública se opuso a ese acuerdo porque perjudicaba. Efectivamente, hizo su trabajo adecuadamente, y si no lo hicimos así, más bien podríamos eventualmente tener responsabilidades por haber ejercido de forma inadecuada un patrocinio a esa persona usuaria, y muy bien usted lo detalla. Ahora bien, usted ya lo indicaba al inicio y es importante la oralidad, sumamente importante. Estamos acostumbrados a un litigio de argumentación jurídica por escrito, a la verbalidad, más no a la oralidad, que es una destreza totalmente distinta, que es la capacidad de extraer, extrapolar hechos, relacionarlos con la prueba y argumentarlos de forma correcta, de forma oral, en una estrategia, una teoría del caso. Es totalmente distinto a una verbalidad o una argumentación por escrito que podemos eventualmente, como usted bien lo dice, extraer de muchos lugares ahora por todas las redes sociales o por internet, pero la oralidad y la técnica de litigación oral es otra cosa. Es Y esto ese me, momento. exactamente, y es la concentración, cómo usted capta toda la audiencia y lo que va a llevar que usted haga, y como yo siempre lo he dicho, ese litigio estratégico de forma adecuada. Y esto me lleva a la última pregunta. ¿Cómo considera usted, qué recomendaciones determina usted que tiene que tener un alegato correcto de conclusiones? Porque ahora en las audiencias, efectivamente, de procesos de familia, de pensiones. Ya actualmente se hacen los procesos de filiación, ¿verdad? Pero ahora en pensiones alimentarias se va a tener que hacer ese alegato de conclusiones. ¿Qué considera usted que son las recomendaciones, ese ABC para un alegato de conclusiones? Porque a veces se confunde el alegato de conclusiones con repetir la demanda, ¿verdad? Y el alegato de conclusiones tiene otra estructura. ¿Cuál sería esa recomendación, ese ABC que usted le daría a una persona defensora pública para hacer un correcto alegato de conclusiones? Bueno, a mí me parece, bueno, ya creo que hemos hablado mucho de eso, pero yo les repito, no importa. Creo que definitivamente las habilidades blandas otra vez vienen a surgir en esto del alegato de conclusiones. Eh, Tenemos que estar totalmente preparados a la hora de que nos digan, bueno, tiene la palabra el licenciado Edmundo Barquero Porras para su alegato conclusiones, ¿verdad? Y entonces, eh, esto a nosotros no nos han preparado, me parece excelente esta iniciativa que se ha tomado para estas capacitaciones porque son de una de las partes que yo veo que hay una necesidad, ¿verdad? Definitivamente. Eh, yo considero que la preparación que nosotros tenemos que hacer es velar porque cuáles son los hechos de la demanda que nosotros hemos podido definir que se dieron durante el procedimiento, durante la audiencia o durante los testigos, la recepción de todos los testigos, declaración de parte, todas las pruebas documentales y de todo. O sea, nosotros tenemos que hacer casi decirle al juez cuáles fueron los hechos probados, ¿verdad? Entonces, definitivamente, eso va a ser. Entonces, eh, yo, por ejemplo, tal vez como un consejo, ¿verdad? Para nosotros, que es lo que yo también he valorado hacer, es inclusive llevar las conclusiones o las supuestas conclusiones por las cuales nosotros vamos a tener o vamos a tener esas opciones de conclusiones. Pues ya evacuada toda la prueba y analizada todas las pruebas y etcétera, antes de darme a mí las conclusiones o durante el desarrollo de la audiencia, pues ir descartando esas conclusiones o es que yo llevaba previas o en borrador, ¿verdad? Sería tal vez una recomendación como muy, tal vez suene como muy informal, ¿verdad?
Pero si ya hablamos de técnicas, bueno, la oralidad al 100%, ¿verdad? La concentración, la memoria, ¿verdad? La estrategia jurídica, la argumentación jurídica oral, ¿verdad? Eh, Todo eso obviamente lo vamos a tener que aplicar. Pero si hablamos tal vez de una práctica que nos pueda servir, tal vez esa sería una de las recomendaciones y ser muy analíticos. Vamos a tener que analizar ahí en audiencia o bien, como les digo, yo es lo que he pensado, el mundo barquero Porras, que voy a llevar mis conclusiones que yo he pensado que voy a hacer ver al juez, ¿verdad? Esos hechos probados que yo considero que yo voy a ir a probarle al juez, llevarlos ahí. Entonces, bueno, no pude probar este tampoco. Bueno, las conclusiones son estas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que el niño tiene una enfermedad de Asperger, por voy a mencionar un ejemplo. Bueno, el testigo se refirió a la enfermedad de Asperger, se aportó el dictamen número tal, tacataca, prueba documental, a tal folio. La declaración de parte, el señor dijo que el niño tenía algún problema, que él tenía conocimiento de que se iba a valoraciones médicas y que él tenía conocimiento que padecía de algo, tal vez no puede ser que el demandado no sepa el nombre, como ya me ha pasado. Entonces, puede hacer que pase eso, pero llevar todo eso ya tal vez como más concreto para que nosotros lo podamos aplicar a la hora de dictar nuestras conclusiones. Efectivamente, como usted bien lo dice, la preparación es la clave. Creo yo que así como preparamos una demanda con una teoría del caso, con la prueba, con el filtro inicial, con la debida asesoría, las conclusiones es una columna vertebral para una buena sentencia. ¿Y por qué? Porque le damos las luces. Yo siempre digo que siempre le damos las luces a la persona juzgadora. Y a mí en alguna ocasión me ocurrió cuando trabajaba en otra materia, yo siempre llevaba mis conclusiones hechas, conclusión A, conclusión B y opción C. Entonces, ¿cómo hacía yo esa minuta? Yo ponía cuál era mi teoría del caso, los hechos que yo consideraba y cuál prueba concatenaba y determinaba probado este hecho o no de mi teoría del caso. Prueba testimonial, prueba documental y qué era lo que yo pedía a través de la comprobación, con cuál medio probatorio y tenía opción A, opción B de cómo podría ser y entonces depende de lo que pasaba en la audiencia, cuál de las tres conclusiones podía utilizar. La preparación es clave, como usted bien lo indica, la oralidad, la destreza y efectivamente el Código Procesal de Familia nos abre los ojos a destrezas que teníamos guardadas, que tenemos que potenciar, tenemos que practicar y solo el día a día va a determinar cuánta necesidad tenemos incluso de reforzar, de capacitar, de potenciar esas habilidades, porque esto no es de un día para otro. Esto requiere una preparación en todo sentido, no solo técnico, sino en habilidades de conciliación, de interrogatorios, de alegatos, de presentación, porque incluso contestaciones orales que se van a tener que hacer en el momento. Yo agradezco mucho este espacio al licenciado Edmundo porque va a ser un insumo valiosísimo para el curso de litigio, para la defensa pública. Agradezco el tiempo y el espacio que nos brindó el día de hoy. Muchas gracias, licenciada. Tal vez unas pequeñas preguntas. Yo invito a todos los compañeros y compañeras y me incluyo, ¿verdad? También, no es que me estoy excluyendo, a prepararnos, a evolucionar, ¿verdad? Eh, este, a estar pendientes siempre de esos cambios que vayan a dar, inclusive el Código Procesal de familia digamos, a fortalecer mucho las bases que ahorita tenemos, sí, pero vean que definitivamente vienen un montón de cambios muy fuertes con la implementación del nuevo Código Procesal de Familia y esta parte de las conclusiones que es sumamente importante, o sea, es que esas conclusiones van a depender de la decisión inclusive del juez. Le estamos diciendo al juez qué es lo que yo este,
concluí y que se pudo demostrar ahí en la audiencia, ¿verdad? Entonces, imagínense que a ustedes se les vaya algo, se vaya algo de esas conclusiones, que va a ser importante para el dictado de la sentencia, ¿verdad? Entonces, yo los insto y los motivo, ¿verdad? Nos falta un montón, ¿verdad? A todos de aprender, de evolucionar, de aceptar estos cambios de paradigma, porque esta norma llega a cambiar un montón de paradigmas de cómo es el proceso de pensiones alimentarias. Tal vez algunos dicen, ay, es que el proceso de pensión alimentaria es tan fácil, e inclusive a veces nos vamos a la audiencia solo con la demanda, o nos vamos a la audiencia con muy poca material y esto y el otro, no hay una preparación, o nos dicen, tome, vaya a esta audiencia de la compañera, al compañero, pero esto ya no va a ser así, ¿verdad? Entonces, a prepararnos con buenas armas, ¿verdad? Porque yo digo que vamos a la guerra. Y no, y es muy importante esta reflexión final que usted nos hace, porque recordemos que la entrada en vigencia de normativas procesales siempre es un cambio, y es que no es solo la entrada en vigencia del código, es el devenir histórico con lo que va a resolver la Sala Constitucional ante las gestiones que puedan ser presentadas, lo que va a resolver efectivamente segunda instancia, ahora que se está unificando la segunda instancia en pensiones alimentarias, y lo que eventualmente pueda ser resuelto con cada proceso, ¿verdad? Y lo que eventualmente la Asamblea Legislativa pueda cambiar con el transcurso del tiempo, en lo que la Asamblea, a través de acciones de inconstitucionalidad, a través de amparos, eventualmente incluso el Tribunal de Familia tenga que intervenir. Esto va a ser un cambio que implica lo que bien usted nos está diciendo, un estudio y una preparación constante. Toda reforma procesal implica un día a día de estudiar, de estar preparados, porque así fue cuando entró el Código Procesal Civil, así fue cuando entró el Código Procesal Penal. No era solo el código, fue Ujú. todo lo que vino, todas las reformas, todos los cambios, todo lo que la Sala Constitucional, incluso la Corte Interamericana en algún momento cuando resolvió sobre la segunda instancia en el proceso penal, fueron muchos cambios que el código se estabilizó, las normas procesales se estabilizan al pasar de un montón de años. Implica un estudio constante y muy buena la reflexión final que usted nos hace. Agradezco nuevamente el espacio que nos ha dado el licenciado Edmundo y A va a ser de usted, mucha Luisa. importancia.